¿Qué tal, la familia de los grupos Crece? Estamos muy contentos porque estamos iniciando una nueva serie. Estamos en una nueva serie que se llama Venciendo al COVID, Testimonios de Victoria. Y el día de hoy nos acompaña Ruth de Trueglen. Muchos de ustedes la conocen, es parte de esta casa Trigo y Miel, pero el día de hoy vamos a platicar un poquito con ella cómo es que ella tuvo esta experiencia del contagio del COVID, pero más que eso, cómo salió vencedora. Muchas gracias por estar con nosotros, Ruth. Muchas gracias, Pipe, pues es un gusto estar aquí. Y pues bueno, vamos a poner en manos de Dios con una breve oración todo este tiempo para que sea Dios hablándonos, porque yo creo que aunque es un formato diferente, Dios nos va a hablar de una manera muy práctica y es algo con lo que todos nos podemos identificar. Padre, te damos gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad, el privilegio de poder escuchar un mensaje, un testimonio de victoria que nos anima a ver cómo tú tienes cuidado en todo tiempo, cómo tú sigues siendo fiel, cómo tú sigues siendo verdadero. El día de hoy te rogamos que tú abras nuestro corazón para que al escuchar este testimonio y escuchar también tu palabra, seamos impactados, bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar, Ruth. Unas preguntas. ¿Cómo fue en esta temporada que te llegaste a contagiar del COVID? Ya sabemos que hay muchas maneras, pero cuéntanos cómo fue y después un poquito de cómo fue la experiencia mientras estabas contagiada, enferma, tuviste síntomas, etcétera, etcétera. Toda esa situación que muchos quizás se preguntan para identificarse. Bueno, yo tuve un primer contagio de COVID en mayo del año pasado, porque en ese tiempo mis papás se contagiaron. Y pues yo fui a ayudarlos, a atenderlos, no podíamos dejarlos solos, ¿verdad? Claro. Y yo tuve ahí un primer contagio, pero nunca tuve síntomas, ¿sí? Entonces, pues al principio, cuando a mi papá le dan el diagnóstico y había muchas cosas que no se sabían en ese momento de la enfermedad, y le dan el diagnóstico a mi papá y le dicen que es positivo, pues en un primer momento yo sentí que sí me quiso atrapar el temor, ¿sí? Porque pensé en ese momento, no tanto en mí, pero pensé en mi familia, pensé en mi esposo, pensé en mis hijos. Dije, ¿y si yo me contagio? ¿Qué va a pasar? Como que en un primer momento sí me quiso entrar el temor, pero luego, o sea, yo estuve orando y yo le dije, Señor, tú sabes todas las cosas y mi vida no depende de las circunstancias, mi vida depende de ti. Sí. Entonces, y yo creo lo que está escrito en tu palabra, por tu llaga yo soy sanada. Y aun cuando me llegue a contagiar, yo algo que creo de una manera muy personal es que nuestra vida nadie nos la quita, ni un accidente, ni una enfermedad. El día que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestra vida le pertenece. Wow, y sí. Él tiene en sus manos las llaves de la muerte. No las tienen las circunstancias, ni las tiene el diablo. Jesús tiene en sus manos las llaves. Entonces, es una convicción muy personal mía, que yo sé que no me voy a ir de esta tierra, ni por una enfermedad, ni por un accidente, más que el día y la hora que Dios determine que yo vaya a su presencia. Wow, Y sí. eso fue algo que me quitó el temor. Eso fue algo que me quitó el temor. Le dije, Señor, aquí estoy, estoy aquí para ayudar a mis padres y por tu llaga yo he sido sanada. Y bueno, en ese primer momento no tuve síntomas, no tuve ningún síntoma. Y también, pues relativamente es fácil enfrentar las cosas cuando no te sientes mal. Claro, ¿sí? es diferente, una perspectiva diferente. Pero luego en diciembre me volví a contagiar. Sí, ese ya fue un segundo contagio. Y ahí sí tuve síntomas. Al principio no parecía, me hice 2 revisiones médicas, las 2 veces me dijeron que no era COVID. Wow. Pero ya al pasar 3 semanas y seguir con síntomas, pues sí tuve que hacerme una prueba y pues resultó que sí era. Al ¿sí? final siempre sí. Sí, o sea, pero fue cuando ya empecé a tener síntomas más fuertes, ¿no? Pero realmente, aunque yo sabía que sí era y tenía los síntomas y todo, y tuve que estar en cama y tuve que estar encerrada y tuve que tomar tratamientos y todo, pero realmente, pues no, o sea, nunca tuve temor. Sabía que tenía que cuidarme
por mí y por mi familia, pero nunca tuve temor, estuve siempre muy tranquila y yo sabía que era nada más cuestión de días en que pudiera salir de esa situación. Y Ruth, yo creo que cuando uno se contagia, decías, tuviste dos experiencias, una sin síntomas y otra con síntomas. Siempre yo he escuchado, no sé si a ti te pasó, vienen pensamientos, y yo creo que los pensamientos no son iguales, ¿verdad? Cuando no sientes síntomas o cuando sientes síntomas. Y sería bueno porque tú tuviste las dos experiencias, ¿no? Entonces, ¿con qué pensamientos batallaste o qué quería venir y cómo lidiaste con ellos? ¿Cómo los enfrentaste? Porque creo que es algo que a muchas personas les va a pasar o les está pasando. Pues como ya había tenido una primera experiencia y vi que a pesar de que te contagias de la enfermedad, no con todos ocurre igual. Entonces, la segunda vez, aunque ya tuve síntomas y sí, varios días me sentí muy mal, no quería ni pararme de la cama, ¿sí? Pero a pesar de eso, realmente, bueno, por lo menos yo no sentí temor. Estuve tranquila todo el tiempo, sabía que tenía que descansar, ¿sí? Pero algo que también en ese tiempo me hizo sentir muy confiada y me hizo sentir muy, muy cobijada fue el hecho de que siempre supe que había gente orando por mí. Wow. Me llegaban mensajes, o sea, yo nunca lo dije así, ay, ¿qué creen? La enfermedad, sí, nunca, sí. Más que a un par de amigas muy cercanas. Pero fuera de eso, pues no, o a nuestros directores, pues ellos sí sabían, pero nunca lo externé así a más personas. Pero algo que me hizo sentir muy tranquila y muy confiada fue que sabía que había personas orando por nosotros. Entonces eso fue algo que nos dio mucha paz todo el tiempo y me estuvieron mandando mensajitos, me mandaban versículos o me mandaban audios orando por nosotros. Entonces todo eso fue el sentirte cobijado por la familia. Es la importancia de tener una familia, ¿no? Exacto, o sea, esos son los momentos en los que valoras mucho estar en una familia, ¿sí? Los días buenos, pues qué padre, ¿no? Cuando nos reímos, cuando compartimos, pero los días difíciles, ahí es cuando uno valora mucho a la familia y el saber que están orando por nosotros, que nos están mandando mensajitos, que nos están mandando audios, que nos están mandando versículos. Eso fue algo muy, muy bonito y que me hizo sentir muy cobijada, muy protegida. Y eso fue algo que me hizo entender que las cosas iban a llegar hasta donde la voluntad de Dios lo permitiera y nunca más allá. Wow. Yo creo que eso es increíble porque precisamente se tratan los grupos Crece, de sentirnos en familia, de sentirnos conectados y saber que no estamos solos. O sea, sí, Dios está con nosotros, pero también Dios ha provisto una familia espiritual. Y qué padre que lo puedes compartir, Ruth, que es precisamente en los tiempos difíciles lo que valoras. De hecho, esa era una de mis preguntas. ¿Qué valoraste en ese tiempo y valoraste a la familia de Dios, la familia espiritual? Y bueno, ahora que ya pasaste este proceso y ya saliste, puedes reflexionar quizás y pensar que si conociste una nueva faceta de Dios en esta temporada o que hay algo que Dios te mostró en esta temporada, que fueron varios días, ¿verdad? En 2 diferentes ocasiones. No sé si me puede explicar con la pregunta. Bueno, yo creo que algo muy bueno de estos días es que desde tiempo atrás no tenía yo la oportunidad de leer un buen libro. Porque pues, la Biblia la tenemos que leer todo el tiempo y ese es nuestro alimento. Y eso no podemos dejarlo nunca en ningún momento. Pero tenía yo ganas de leer un libro desde tiempo atrás y en esos días pude hacerlo. Y leí el libro del Mártir de las Catacumbas, que desde ya hace mucho lo tenía allí ya en la fila y no podía, ¿no? Y algo que me hizo mucho reflexionar en este tiempo, aunque es una historia que se sabe que es una novela, pero sí toca muchos aspectos de la primera iglesia, de la persecución que pasó la primera iglesia durante los tiempos de Nerón. Y algo que me hizo reflexionar mucho fue que nosotros podemos pasar muchas cosas, ¿sí?, en este mundo y de hecho las vamos a pasar. O sea, Jesús nunca nos prometió que no iba
que no íbamos a pasar lo mismo que pasan todos los demás, ¿sí? Porque la promesa es que aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Sí. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Pero de que lo vas a pasar, lo vas a pasar. O sea, nosotros vamos a pasar las mismas circunstancias que pasa el resto de la humanidad y tenemos que entenderlo, ¿no? Pero la diferencia es que Dios está con nosotros. Wow. Pero algo que me hizo reflexionar mucho esta lectura es acerca de las penalidades que tuvieron que pasar los primeros cristianos y el estar dispuestos aún a morir por causa de Jesucristo, aún a morir por causa de la fe. Como dice la Biblia, menospreciaron sus propias vidas. Yeah. Wow. ¿Sí? Y cuando yo comparaba mi situación con lo que estaba yo leyendo, decía, no, esto no es nada, por amor de Dios, ¿no? O sea, esto no se compara con tener que dejar tu casa, con tener que huir a un lugar para resguardar tu vida, perder todas tus posesiones, perder absolutamente todo. O sea, esto no se compara, la verdad, con lo que pasaron ellos. Uh-huh. Y ahí es donde yo digo, si en algún momento tenemos que pasar por una circunstancia tan extrema, yo lo que creo y lo que veo escrito en la Biblia uh-huh. es que Él no nos va a dejar pasarla solos. Wow. Aun si tuviéramos que enfrentar circunstancias tan extremas, nos envió al Consolador para esos tiempos. Wow, sí. Tenemos su palabra, tenemos sus promesas, tenemos su presencia. Y aun si llegara el momento de pasar una circunstancia tan extrema, yo estoy segura que Él nos daría la gracia en el momento para soportarlo. Sí, wow. Yo creo que estamos siendo muy edificados porque vemos que la palabra de Dios se cumple, es verdad, es real, o sea, no es una buena vibra, no es una emoción, es algo real que sabemos y creemos que Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Y si tú has pasado por el COVID, estás pasando por el COVID o alguna situación complicada, como Ruth nos ha dicho, tienes que saber que Dios está y va a estar contigo. Eso es algo impresionante. Ruth, para ir aterrizando un poquito esta entrevista y después dar lugar a que tú nos puedas compartir algo que está en tu corazón, algo que Dios te enseñó muy particular en este tiempo de COVID y de esta situación que viviste. ¿Tú crees que después de haber vivido estas situaciones de contagio diferentes, cuidando a tus papás y luego después tú con los síntomas y demás, haya un propósito? ¿Tú logras ver un propósito por el cual hayas pasado por esto? Porque creemos que en Dios todas las cosas obran para bien, pero también Dios permite ciertas cosas con ciertos fines. ¿Tú logras entender, discernir, ver algo, un propósito en esta situación? Yo creo que sí. Yo creo que las situaciones que Dios nos permite pasar en la vida es como dice la palabra, que podamos consolar a otros con la misma consolación con la que nosotros fuimos consolados, uh-huh. ¿sí? Que podamos ayudar o apoyar a otros con las cosas que sabemos que son necesarias en cierto momento, ¿sí? Porque a veces es muy fácil decirle a otra persona, ten fe, échale ganas, Dios es tu proveedor, ¿sí? Es muy fácil decir ese tipo de cosas, pero hasta que cuando nos vemos enfrentados a las circunstancias y nos vemos retados a creerle a Dios, ahí es cuando podemos experimentar lo que está escrito en su palabra y luego después poderle decir a otra persona, ¿sabes qué? Yo lo pasé, Dios me ayudó, también te puede ayudar a ti. Sí. Todo este año pasado para todos fue difícil. Sí. Todo este año pasado muchos padecimos, pues a veces por la enfermedad y en otras muchas ocasiones por las circunstancias económicas, uh-huh. ¿sí? Pero algo que nosotros pudimos ver en este año pasado es que aunque lo que creíamos que era la fuente de nuestro sustento de repente ya no estuvo, ¿sí? Como nos pasó a muchos, vimos a Dios ser tan fiel a lo largo de todo el año. No nos faltó nada. Wow.
Y no sé, a veces, o sea, esto es algo, una experiencia propia, ¿no? A veces nos sentamos a comer y damos gracias por los alimentos en automático, porque sabemos que es bíblico y que tenemos que dar gracias por los alimentos, pero durante unos meses nos sentábamos a dar gracias por los alimentos, de veras con tanta conciencia y con tanta gratitud y con tanta certeza de que era por Dios que estábamos comiendo ese plato que teníamos en la mesa, porque no teníamos el dinero o los recursos, pero nunca, ni un solo día nos faltó la comida en la mesa. Wow. Entonces, ahora nos sentábamos a comer con una conciencia real de gratitud a Dios por lo que teníamos allí, porque sabíamos que era un milagro. Wow. Yo creo que son de las cosas que Dios te permite valorar muchos detalles y como después de pasar una temporada tan oscura, diría yo así, ver el brillo de los pequeños detalles o de las pequeñas cosas que Dios tiene siempre para con nosotros y a veces por la rutina, por la vida, por el ritmo, no logramos ver, ¿verdad? Como un plato de comida. Todo, dice la Biblia, toda dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno proviene de Dios. Ruth, para terminar esta entrevista, ahora después de este proceso, ¿verdad? Después de este tiempo de situación, ¿cómo ves la vida después de este tiempo de enfermedad, de situaciones? ¿Cómo ves lo que estamos viviendo todavía algunos, lo que se escucha? ¿Cómo ves la vida después de esta temporada? Pues primero yo creo que tenemos que, o sea, cambia la perspectiva en el sentido de que aprendemos cuando ya pasamos por cierta situación, aprendemos a valorar que las demás personas a veces pasan por luchas, por temores, por inseguridades, ¿sí? Y que pues todos las pasamos, ¿no? Entonces aprendemos a entender a las demás personas, aprendemos a no juzgar, sino a ser más pacientes y misericordiosos y a entender que si otra persona está pasando por luchas y por temores y por carencias, pues lo que necesitamos es meterle el hombro y ayudarle, apoyarle. Después de este tiempo, muchas personas que yo a veces me enteraba que estaban enfermas, pues hacía lo mismo, mandarles mensajes, grabarles oraciones y mandarles los audios, mandarles versículos, estarle llamando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Sí? Estarlos acompañando en ese momento. Y ese entendimiento de que pues todos vamos a pasar en cualquier momento por esa circunstancia, pero tratar de apoyar a las personas que lo están pasando en este momento de la mejor manera posible, si es posible con una ofrenda, con una despensa, con lo que esté en nuestras manos, poder apoyar a las personas. Pero algo que sí puedo decir es que antes le tenía miedo a muchas cosas, entre ellas a pasar necesidad. Wow. La verdad, sí era un temor que yo tenía. Y después de este tiempo, ese temor ya se me quitó. Wow. Ahora me estoy atreviendo a hacer cosas que antes no me atrevía. Wow. Creció tú fue por lo que pudiste experimentar en esta temporada, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Wow. Pudimos no solamente decir que Dios es nuestro proveedor, pudimos experimentar a Dios como nuestro proveedor y ahora nos estamos atreviendo a hacer cosas que antes no nos atrevíamos porque creo que el temor nos tenía agarrados, el temor nos tenía paralizados y pues ya el temor ya se nos quitó, así que pues ahora ya nos aventamos. Wow. Yo creo que hemos sido muy bendecidos en este tiempo. Gracias, Ruth, sobre todo porque vemos tu corazón y has abierto tu corazón con nosotros. Y eso, el mostrarnos genuinos, transparentes, ¿verdad? Vulnerables delante de las personas, nos hace ver que todos pasamos por las mismas situaciones, que no es porque alguien está en pecado o porque sea un juicio de Dios. O sea, todos pasamos por circunstancias difíciles, pero lo hermoso que nos comentas, nunca vas a estar solo.
pudiste ver a Dios, conocer a Dios en diferentes facetas. Muchos temores se fueron quitados. Y hay muchas grandes lecciones, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo en esta serie que está increíble, con la cual todos nos podemos identificar de una manera personal o también de alguien cercano. Y vamos a continuar y vamos a darle el tiempo a Ruth para que ella nos pueda compartir una pequeña reflexión, algo que Dios ha puesto en su corazón referente a esto que ella vivió al respecto. Entonces, pues vamos a abrir nuestro corazón también, porque después de esta entrevista sigue una pequeña reflexión. Familia, que tengan muy buen día. Pues algo que queremos compartir, una reflexión sencilla después de la entrevista que ustedes escucharon, una reflexión sencilla de algo que Dios nos motivó, que Dios nos impactó, ¿sí? Durante ese tiempo. Y esto que quiero compartirles sí fue algo que estuvo muy presente en mi corazón en ese tiempo. Y quiero leerles un pasaje que está en Marcos 4, ¿sí? Marcos 4, a partir del versículo 35, dice esto: aquel día, o sea, ese día Jesús había estado compartiendo con la gente, con los discípulos, varias parábolas de las que se encuentran escritas en la Biblia. Y en aquel día, después de que Jesús estuvo compartiendo, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Quiero que pienses en eso. Se subió Jesús a una barca, pero aquí este pasaje dice: y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué están así asustados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y hay algunas cosas en este pasaje que a mí me impactaron, ¿sí? Primero que nada, Jesús todo aquel día estuvo chambeando. Llevaba todo el día trabajando, así que lógicamente estaba cansado, ¿verdad? Entonces yo creo que todos nos podemos cansar, todos nos podemos sentir en algún momento cansados, agotados por la actividad física, y pues eso no tiene nada de malo. Yo creo que es muy humano. Jesús lo pasó, Jesús lo sintió, Jesús sintió lo que era el cansancio, sintió lo que era la decepción, sintió lo que era la tristeza, el enojo también, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando a veces nos sentimos cansados por ciertos tiempos, nos sentimos cansados por ciertas circunstancias, o sea, es muy humano y se vale sentirse cansado, ¿verdad? Pero yo creo que también, aun cuando nos lleguemos a sentir así, Dios siempre tiene promesas, tiene palabra, tiene días en los que nos permite descansar. Y bueno, pues cuando yo me enfermé estaba pasando por un periodo de mucho cansancio, entre otras cosas, ¿sí? Honestamente, en mi corazón yo deseaba unas vacaciones. Y sí, pues a lo mejor no fue la manera en la que yo hubiera imaginado, pero sí tuve vacaciones. Y sí, pude descansar. Y sí fueron unos días también de poder tomar fuerzas, ¿sí? Y yo creo que Dios sabe a veces de qué cosas tenemos necesidad, y no siempre las respuestas de Dios vienen envueltas de la forma como las esperábamos. O no viene el paquete envuelto en el tipo de papel o con el moño del color que hubiéramos imaginado, ¿sí? Pero Dios siempre es bueno. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener en mente. Y Dios siempre es bueno y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y yo tenía necesidad de descanso en esos días. Y bueno, sí lo tuve. Pero algo que me resalta aquí es que Jesús dijo: pasemos al otro lado,
¿sí? Y cuando Él habla algo, Él lo cumple, ¿sí? Cuando Jesús nos da promesas, Él las cumple. Él nunca nos dio promesas con la intención de no cumplirlas. Siempre nos dio promesas con la intención de cumplirlas. No siempre son de la manera que nosotros esperamos o en el tiempo que esperamos, pero nos dio promesas con la intención de cumplirlas. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. ¿Se acuerdan que les dije? Piensen en eso. Había también con él otras barcas. Entonces, aquí en el relato bíblico dice que se hicieron a la mar y vino una gran tempestad de viento y la barca se anegaba. Ahora, yo pregunto, ¿sería la única barca a la que le estaba pasando esto? Porque dice, había también otras barcas. O sea que cuando se viene de repente esta tempestad, pudiéramos pensar que la misma circunstancia la estaban viviendo también las otras barcas. Así que si esta barca se estaba hundiendo, si a esta barca le estaba entrando agua, a las otras barcas también les estaba entrando agua. Y entonces como la barca le estaba entrando agua y corrían peligro de que la barca se hundiera, pues es lógico, los discípulos tuvieron miedo, ¿sí? Y yo creo que siempre que nos enfrentemos a situaciones en las que la vida corre peligro, va a venir el temor. Sí va a venir el temor. O sea, no es cuestión de si viene, el temor va a venir. Sin embargo, ¿sí? Los discípulos pudieron recurrir a Jesús. Jesús estaba dormido porque estaba cansado. Se vale estar cansado, pues chambeó, trabajó, ¿sí? Y van los discípulos y lo despiertan. Maestro, maestro, ¿sí? ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, nos estamos muriendo y pareciera que a ti no te importa, y no es así. O sea, siempre cuando pasemos por circunstancias en las que la vida se ve en peligro, los pensamientos van a venir. Van a venir los pensamientos que te van a decir, no, a Dios no le importas. Olvídate, estás solo en esto. Tú te vales por tus propios medios, por tus propios recursos. Nadie va a venir en tu ayuda. Los pensamientos van a venir, así como les vinieron a ellos, ¿sí? Los pensamientos de que quizás a Jesús no le importaba la circunstancia por la que estaban pasando. Y eso no es cierto. O sea, lo que nosotros vemos en la Biblia es que Dios es bueno todo el tiempo y Él sí está pendiente de nuestras circunstancias. Y Él va a meter la mano por nosotros en el momento que tenga que hacerlo. Y aquí Jesús dice la Biblia que se levantó, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, algo importante que yo veo en este pasaje es que Jesús reprendió al viento, Jesús reprendió al mar y de repente se hizo la calma, ¿sí? Él va a intervenir en nuestras circunstancias. Eso es un hecho. Él nunca ha dado promesas con la intención de no cumplirlas. Eso es un hecho. Y Él va a intervenir en nuestras circunstancias cuando tenga que intervenir y va a reprender la tormenta exterior y de repente va a haber calma. Pero algo que Él no va a hacer es obrar en la tormenta interior. La tormenta interior la tenemos que reprender nosotros. Poner en control nuestras emociones, lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Esa chamba nos toca a nosotros. Él obra en las circunstancias externas, pero la tormenta interna es nuestra responsabilidad. Por eso ya nos dio palabra, por eso ya nos dio promesas. Entonces, en esos tiempos, cuando ahora nos toca reprender la tormenta interior, ahí es donde tenemos que recurrir a su palabra. Ahí es donde tenemos que recurrir a sus promesas para poner en control nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Y que la tormenta interior cese. Porque a veces la tormenta exterior puede cesar, pero la tormenta interior puede seguir rugiendo ahí y podemos seguir pensando
que Dios no es bueno, que no se ocupa de nosotros, pero eso nos toca a nosotros ponerlo en control. Y no podemos en nuestras propias circunstancias, tenemos que ir a la palabra para poner en control la tormenta interior. ¿Sí? Eso es una lección que yo veo en este pasaje. Y otra lección importante que veo en este pasaje es que, como dijimos hace rato, había otras barcas. Y dices, qué padre, Jesús estaba en esa barca. ¿Y qué tal cómo se la estarían pasando aquellos, los de las otras barcas, donde Jesús no estaba? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay mucha gente a nuestro alrededor, familiares, amigos. Tenemos que estar agradecidos porque Jesús está en nuestra barca. Pero si nosotros estamos asustados y confundidos, ¿cómo estarán los otros de las otras barcas donde Jesús no está? Entonces, yo creo que es un tiempo muy urgente en el que tenemos que compartir de Cristo a los de las otras barcas, para que puedan ellos también tener paz, para que sepan dónde pueden poner su confianza. Y en este tiempo, muchos amigos, familiares que no conocen a Cristo y que nos vieron enfrentar esta situación y poder tener paz al final, tenemos una puerta grande abierta. Y pudimos nosotros en esos días poder estar compartiendo con nuestros familiares y con nuestros amigos y decirle, no te preocupes, estamos bien, Dios está con nosotros. Y esto tuvo que ser una puerta, ¿sí?, mediante la cual pudimos dar testimonio con nuestras vidas, no solamente con palabras, con nuestras vidas, que Dios estuvo con nosotros, que nos dio paz y que si nos dio paz, también puedes darle paz a las otras barcas. Entonces, pues los animo a que podamos reflexionar acerca de eso, ¿sí? Que si Jesús está en nuestra barca, hay otras barcas donde Jesús no está y donde es necesario que Él también esté y podamos con nuestras palabras y con nuestras vidas llevar a Jesús a esas otras barcas. Muchas gracias.